Son 15 estudiantes que están en sala. Espero la participación de la mayoría. Para la próxima clase, repasen tabla periódica, los símbolos y los nombres. Bien, vamos a empezar el tema de tabla periódica. En esa primera parte vamos a ver los antecedentes que se dieron hasta la construcción de la tabla periódica actual. Viendo de forma general el tema de tabla periódica, este instrumento, esta herramienta, como es la tabla periódica, nos brinda pues información necesaria, útil, práctica, referente a la estructura interna, externa, a las propiedades, ya sean físicas o químicas, de los elementos, ¿no? La idea de una tabla periódica es un orden que nos permita a nosotros, los seres humanos, comprender cómo es que funcionan los elementos químicos, qué características tienen, qué propiedades tienen. Y esa información debe ser estructurada de manera sencilla, comprensible para todos. Y es lo que se ha logrado hoy en día, una tabla periódica, aunque parezca pues un simple papel, un simple cartón, tiene años y años de investigación. Vamos a ver también que la tabla periódica moderna explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los elementos químicos, tomando como base la estructura atómica. Es por eso que ese tema se vio al inicio, estructura atómica. Si no entendemos qué son niveles, subniveles, poco vamos a entender de la tabla periódica. La idea no es memorizar, sino familiarizarse con la tabla periódica. ¿En qué sentido? No sirve de nada memorizar elementos químicos cuando no los comprendemos y no nos es familiar, ¿no? Familiarizar implica que estemos constantemente en contacto con esta información. Es por eso que la próxima semana, o a partir de la próxima semana, al inicio vamos a preguntar acerca de elementos químicos y algunas características. Por eso, repasen tabla periódica, símbolo químico, nombre del elemento, número atómico y masa atómica, lo básico. Tenemos ahí en esa torta una distribución en porcentajes de la abundancia de los elementos químicos en la corteza terrestre. Primera pregunta, entonces, ¿cuál es el elemento que abunda en la corteza terrestre? Oxígeno. Hielo. Muy bien. Seguido de hielo. silicio. Exacto. Seguido del silicio. Luego está el aluminio, luego está el hierro, luego el calcio y después están todos los demás, ¿no? Pero el que abunda es el oxígeno. Estos elementos están ordenados, muy bien ubicados en la tabla periódica actual. Pero la tabla periódica actual no aparece de la noche a la mañana, sino que tiene todo un proceso de formación. Y en ese proceso de formación han participado muchos personajes. Entonces, durante los primeros 25 años del siglo XIX, primero se descubrieron 20 nuevos elementos. Y así fue aumentando el número de elementos que se descubrían. 25, 27, 28, 30, 32, 40, 45, 50, 60, 63. No, 63 es el número de elementos con los que trabaja el señor Mendeleev. Segundo, el estudio de las propiedades de los elementos químicos era más fácil agrupándolos por sus propiedades semejantes. O sea, lo que nos está diciendo que es mejor manejar la información de un grupo que de manera individual. Por ejemplo, ¿qué información tenemos acerca de las personas que no se han vacunado? ¿Qué información tenemos acerca de las personas que ya deben vacunarse? ¿Tienen características en común o no? El grupo de riesgo tiene características en común, mayor a 65, personas que son vulnerables por el hecho de que tengan pues una enfermedad crónica,
etcétera, etcétera. Cuando uno quiere entender un todo, es mejor manejar por grupos. Y lo que se quería en ese momento era eso, agrupar a los elementos químicos de manera que esas características sean comunes a todo ese grupo y así manejar la información de manera simple. Entonces, la agrupación que se buscaba realizar es, digamos, una base en la ley natural. Todo lo que se busca debe estar en base a una ley natural. Esa ley natural no lograron todos, ¿no? Sin embargo, algunos personajes hicieron avances. En 1913, el señor Henry Moseley descubre el principio o ley natural que guía la clasificación moderna. Pero el señor Moseley no hubiese podido descubrir, no hubiera sabido el camino que lo llevó a descubrir esa ley natural si no hubiese estado antes de él Mendeleev, Lothar Meyer, Newlands, Chancortus, Dobereiner, Prout, ¿no? Todos esos científicos que vamos a ver a continuación y que colaboraron para que el señor Henry Moseley en 1913 elabore una tabla periódica moderna. ¿Por qué digo una tabla periódica moderna? Porque ya había una antes, que era la del señor Mendeleev, la primera tabla periódica. Veamos ese progreso en la historia de la tabla periódica. Empezamos con la hipótesis de Prout. Una hipótesis es una posible solución a un fenómeno natural que debe ser comprobado mediante un experimento, ¿no? Esto es solamente una hipótesis. ¿Qué propone Prout? Prout propone el ordenamiento en base al átomo de hidrógeno, según el cual los pesos atómicos eran enteros y múltiplos de aquel. O sea, Prout decía, yo creo que los pesos atómicos de todos los átomos son números enteros y múltiplos del peso atómico del hidrógeno. Algunos lo cumplían, otros no. ¿Cuál es el defecto? El defecto es la aparición de los isótopos y los experimentos efectuados por el francés Thunas y su discípulo Jean Stas, quienes demostraron con medidas exactas los pesos atómicos fraccionados. Mientras William Prout decía que los pesos atómicos son números enteros, su alumno descubre que no es así. Descartamos entonces la hipótesis de Prout. Y dirán pues ustedes, entonces, ¿por qué está en la historia? Porque es el primer intento serio de una agrupación de los elementos químicos que se conocían hasta ese año, 1815, ¿no? Aproximadamente 6 años antes de la independencia del Perú. Luego tenemos el intento de el señor Dobereiner, ¿no? Químico alemán, Dobereiner, famoso por sus triadas. ¿En qué consisten las triadas? Agrupó los elementos que se conocían hasta ese momento en grupos de 3 y les llamó, lógicamente, triadas. Los elementos que pertenecen a una triada, decía Dobereiner, deben tener propiedades semejantes. Y así era. Y no solo eso, sino que también el elemento central debe ser o debe tener un peso atómico aproximadamente igual al promedio o a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tenemos aquí una primera triada. El primer cuadro es una primera triada. ¿Qué elementos? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué elementos tenemos en la primera triada? Litio. ¿Qué más? Ya creo que era fósforo. Sodio, Sodio, falta uno. ¿La K de qué? potasio, Potasio. Muy bien, gracias Santiago. ¿Y quién más participó? yo profesor, Apellido, nombre. Brenda Huerta.
Muy bien, Brenda, siempre participando, tanto Brenda como Santiago. Espero también la participación de sus compañeros que también participan y que son conocidos. Y de los desconocidos también, aquellos que participan una vez al mes. Se les invita a participar en cada clase, pero a veces no responden. Muy bien, tenemos ahí entonces la primera tríada, litio, sodio y potasio. Estos elementos, ¿qué tienen en común? A ver, quien tenga una tabla periódica me podría decir qué tienen en común litio, sodio y potasio. Revisen su tabla periódica y díganme qué tienen en común, en qué se parecen. En que son de los mismos niveles. Mismo grupo, ¿verdad? Sí, mismo Están grupo, en una profesor. misma columna. Muy bien, Sí, Santiago. profesor. Perdón, ¿fue Santiago o quién fue? Yo, profesor, yo fui. Ya. Ahora, no solo eso, sino que también son metales. Los tres son metales, son conocidos como los, ¿Alcalinos? perdón, metales alcalinos, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, se cumple lo primero que decía Dobereiner. Esos tres elementos, miembros de una tríada, sí tienen propiedades semejantes. Ahora falta que se cumpla lo segundo, que el peso atómico del elemento central sea una semisuma, o sea, igual al promedio de los elementos o de los pesos atómicos de los elementos extremos. ¿Qué es eso? Simplemente es que 23 sea igual a 7 más 9, a 7 más 39, perdón, entre 2. ¿Eso se cumple? Verifiquemos aquí. El peso atómico del elemento central, que en este caso es el sodio, debe ser igual a la semisuma 7 más 39, que son los pesos atómicos de los elementos extremos, sobre 2 es igual a 23. Y 23 es el peso atómico del sodio. Se ha cumplido de manera exacta, aunque Dobereiner nunca dijo que fuera exacta, dijo aproximadamente, pero en este caso es exacto. Segundo ejemplo, segunda triada. ¿Qué elementos tiene la segunda triada? Calcio, bromo. No, ¿Estroncio? Estroncio. Calcio, Bario. estroncio y estroncio y Bario. bario. Muy bien, muy bien. Alumnos, deben, mejor dicho, deben utilizar tabla periódica. Si no la tienen, descárgansela, una imagen, y si pueden, ¿no? Si tienen sus posibilidades, lo copian en su cuaderno, o si no, lo imprimen. La idea es que una tabla, sea virtual o sea física, debe estar al alcance de ustedes, a partir de ahora hasta fin de año. ¿De acuerdo? Vamos a ir preguntando. La segunda tríada entonces está conformada por calcio, estroncio y bario. ¿Qué tienen en común? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tienen en Son del común grupo calcio? 2. Son ¿Cómo? del grupo 2. Exacto. Están en un mismo grupo, alcalinos tercios. Bueno, hoy en día es fácil saberlo, ¿no? Porque tenemos la tabla actualizada. Pero en ese momento no existía esa tabla. Sin embargo, los experimentos en el laboratorio indicaban que tenían propiedades similares. Pues claro. De hecho, deberían tenerlos porque son metales alcalinos tercios. ¿Tienen propiedades semejantes? Sí. Comprobemos lo segundo. El peso atómico del estroncio, que es el elemento del medio, debe ser igual a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. 40 más 137 sobre 2 me da 88.5. No es lo mismo, profesor, pero claro, nadie dijo que sería exacto. Lo que dijo Dobereiner es que aproximadamente va a ser igual a la semisuma. Y aquí la diferencia son una unidad, ¿no? Una unidad menos. Tercera triada. ¿Qué elementos conforman la tercera triada? Cloro, bromo y yodo. Muy bien. bromo, bromo y yo. Nombre. Brigitianos. Muy bien, Brigitte. Muy bien. Ya.
Brigitte, tenemos a Santiago, tenemos a Brenda. La tercera triada, como dijo su compañera Brigitte, está conformada por cloro, bromo y yodo. ¿En qué se parece? Profesor, una Son de ningún ¿Ya pregunta. grupo. están en la misma fila? Dime, escucho tu pregunta. ¿Es del grupo de los halógenos? Exacto, están en una misma columna, como dijeron sus compañeros anteriores, y específicamente, como lo dijo ¿quién al Grupo final? 7A, ¿Tu nombre? Brenda Huerta. Brenda. Como dijo Brenda, están específicamente en el grupo 7A. Son un grupo de los halógenos. Pero eso se sabe hoy en día. En 1817 no se sabía eso. Solo se sabía que tenían características iguales, pero no se sabía ni el nombre del grupo. Pero gracias a los experimentos en el laboratorio se sabía pues que tenían el mismo punto de ebullición, que todos eran no metales, etcétera, etcétera. Vamos con la segunda condición. 80 debe ser igual o aproximadamente igual a la semisuma de los elementos o de los pesos atómicos de los elementos extremos. El peso atómico del bromo debe ser igual a 35.5 más 127 sobre 2. Y me sale 81.25, ¿no? Muy aproximado. En los ejercicios que les voy a dejar como tarea y en la próxima semana, en la prueba de entrada, vamos a hacer, por ejemplo, que el 7 sea X, ¿no? Y te voy a pedir hallar X. Hallar X en la siguiente triada. Y tú sabes qué ecuación tienes que hacer. Bien. Pasamos al ordenamiento helicoidal, o también conocido como el tornillo telúrico de Chancourtus, 1862. Ese señor no era químico, era un geólogo y mineralogista francés. Y en 1862 propone una agrupación en base a un cilindro. Tomó un cilindro, le dibujó una hélice con un ángulo de 45 grados. En esa línea colocó los elementos en orden creciente a sus pesos atómicos. ¿Y qué encontró? Que al trazar una línea vertical llamada generatriz, encuentra que los elementos tienen las mismas características. Mira aquí, colocamos una hélice en torno al cilindro, luego coloco los elementos en orden de sus pesos atómicos, trazo una línea vertical y esa línea vertical justo cruza por el sodio y el litio. Y dime en qué se parecen. Que son, a ver, se llaman como forma descendente. ¿Pero en qué se parece? ¿Qué tienen en común sodio y litio? Mm, Que son de la misma línea. ¿Son del mismo grupo? Son del mismo grupo, ¿no? Santiago tenía la idea. Son del mismo grupo. Litio y sodio son del mismo grupo. Al igual que magnesio y berilio. Al igual que aluminio y boro. ¿Ven? Como aquí los científicos ya iban encontrando un patrón. Si yo hago una distribución en base a los pesos atómicos, me doy cuenta que cada cierto número de elementos se encuentran dos elementos con las mismas características. Ya había ese indicio ya. Bien. Continuamos. Y llegamos aquí a las octavas de Newland. Ley de octavas de Newland. ¿En qué consiste? Pareciera que va a agrupar en 8, pero no es así. Agrupó en 7. Agrupó en 7. ¿Y qué encontró? Por ejemplo, tengo aquí un grupo de 7 elementos. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Litio el primero, berilio el segundo, hasta flúor el séptimo. Quien sigue es el sodio. Y si flúor es el séptimo y el que le sigue es ¿el sodio en qué lugar estaría? Si él es séptimo y él le sigue, ¿qué lugar sería sodio?
Eso sería Octavo. Octavo. Y mira, el octavo elemento coincide con el primer elemento del grupo anterior. Otra vez, litio y sodio, mismo grupo. Sigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez la octava coincide en características y propiedades con el elemento primero del grupo anterior. Litio, sodio, potasio. Y los tres son del grupo 1A, el grupo de los metales alcalinos. ¿Ven? Entonces, ya poco a poco iban encontrando una ley periódica. Cada cierto número de elementos, los elementos se repiten en características. Es como buscar hacer una fila de personas, una fila de 100 personas, y cada 3 personas encuentro, o cada 3 individuos es un varón. Cada 3 individuos, un varón. Yo estoy encontrando ahí un patrón de distribución natural. Y yo podría decir, cuando los individuos, los seres humanos, forman filas, en la mayoría de veces, los varones se ponen a 2 mujeres o a 3 mujeres, ¿no? Cada 3 individuos, uno es varón. Cada 3 individuos, uno es varón. Eso es un patrón natural. Y es lo que se descubrió o lo que se estaba descubriendo aquí. ¿Qué pasó? Esta ley fue ridiculizada por los contemporáneos, por los amigos que vivían pues muy cerca o trabajaban cerca que Newlands. Tanto así que no le permitieron publicar su investigación en la Royal Chemical Society. ¿Qué es eso? La Real Sociedad de Química. No pudo publicar porque era ridiculizado. Sin embargo, más adelante, la Real Sociedad de Química se corrigió y le dio los premios cuando ya había fallecido, ¿no? Y llegamos así a la tabla de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. Con los 63 elementos que existían en su momento, los señores Mendeleev y Lothar Meyer construyen por primera vez una tabla periódica. Asignan a los elementos un mismo grupo de valencia. Los elementos de un mismo grupo poseen propiedades semejantes y la tabla tiene 8 grupos. Aquí podemos hablar de grupos. Antes no. De triadas, podemos hablar de octavas, pero no. Aquí hablamos de grupos. ¿Sí? Y fue tanta la predicción de Mendeleev que incluso predijo elementos que no existían. Aquí está la tabla. Predijo la existencia del ECA-galio, perdón, del ECA-boro, del ECA-aluminio y del ECA-silicio. ECA significa debajo de. Entonces, cuando Mendeleev y Lothar Meyer construyen su tabla, encuentran espacios vacíos. Y dice, ¿qué elemento va aquí? Mendeleev dice, yo creo que aquí va a ir un elemento que va a tener un número atómico tal, va a tener una característica tal, una densidad tal. O sea, ya lo está prediciendo. Y cuando se descubrió de verdad, todo lo que había dicho Mendeleev casi era cierto. ¿Quién era el ECA-boro? El ECA-boro era el escandio. ¿Quién era el ECA-aluminio? El galio. ¿Quién era el ECA-silicio? El germanio. Toma tu tabla periódica y verifica que el ECA-aluminio, es decir, el elemento debajo del aluminio, sea galio. Verifica, por favor. ¿El elemento que está debajo del aluminio es o no el galio? sí, profesor. Ya. Lo mismo haz con el ECA-silicio. ECA-silicio significa debajo del silicio. ¿Debajo del silicio está o no el germanio? Sí, profesor. Muy bien. Se comprobó entonces, Mendeleev, ese fue el gran logro. Predecir elementos que no existían, dándole incluso algunas características. En esta tabla, cuando verifiquen bien, van a ver que tiene muchas coincidencias. No se equivocó mucho. Las desventajas. Esas son las ventajas, esas son las desventajas. Los metales y los no metales no se diferenciaban, estaban mezclados. Le asignó una valencia a los elementos que era única. Y hoy en día se sabe que los elementos tienen más de una valencia, no tienen solo una. Y ciertos elementos no cumplían el orden creciente, por lo tanto Mendeleev los agrupó de manera arbitraria. Es decir, como no daban los elementos, dijo, vamos a hacer aquí un cambio para que puedan coincidir. Pero ese cambio, ¿en base a qué? A lo que tú quieres, pues eso no es científico, no es objetivo.
Esas fueron las desventajas de la tabla periódica de Mendeleev. Tanto así que, por ejemplo, el yodo estaba de esta forma, en el grupo 4A, y el teluro en el grupo 7A. Y mira tu tabla periódica, ¿dónde debería estar el yodo? ¿En qué grupo? ¿En 4A o en 7A? ¿En 7A, profesor? En 7A. Entonces, estaba así, pero debió ser así. Bien, chicos. Espero que hayan entendido. Revisen el video si tienen dudas. Cumplan con la tarea que ya está en Classroom. Y nos vemos el día de mañana en biología. Cualquier consulta me pueden escribir. Chao, por eso. Que tengan un bonito día.